Hola chicos, buen día, ¿cómo estamos? Bueno, hoy voy a comenzar una serie de videos sobre la teoría de dinámica fundamentalmente. Estoy medio despeinado, chico. Así que la dinámica es la rama de la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos y las causas que producen ese movimiento. Por causa vamos a entender siempre a las fuerzas y a las características intrínsecas de cada cuerpo en lo que tiene que ver con su aerodinámica y su forma y todas esas cosas que pueden influir de alguna manera en el movimiento del cuerpo. Bien, la dinámica se basa en tres leyes o principios conocidos como leyes de Newton. En realidad son dos principios y una ley. Estos son el principio de inercia, la ley de masas y el principio de acción y reacción. Hoy me voy a centrar básicamente en el principio de inercia, que en realidad data de tiempos muy antiguos. Inclusive hasta el mismo Aristóteles lo descartó porque le pareció absurdo para la física de aquella época de los griegos, porque la física en aquella época estaba muy relacionada con el sentido común y Aristóteles la descartó porque le pareció irrelevante de que un cuerpo siguiese moviéndose ad infinitum. Porque él en su vida diaria, siempre que ponía en movimiento un objeto, este se detenía. Pasó mucho tiempo hasta que Galileo releyó a Aristóteles y enuncia el principio de inercia, diciendo que todo cuerpo en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme continuará en reposo o en MRU, salvo que una fuerza neta exterior lo obligue de alguna forma a modificar dichos estados. Este principio tiene dos interpretaciones, o sea, la palabra inercia se la puede interpretar de dos maneras distintas. Por un lado, la inercia es la tendencia a seguir permaneciendo en el mismo estado en que me encuentro, o bien inercia es la resistencia que pongo de manifiesto a cambiar mi estado de movimiento. Es decir, para ir más claro con el tema, muchas veces me ha pasado de que amigos míos vienen con sus historias de amor, o amigas de ustedes, que si en caso de sean mujeres, vienen con su historia de amor conflictiva y tóxica, que el novio, que esto, que la novia, que esto, que lo otro. Entonces uno le pregunta, bueno, ¿y por qué no la ha dejado? O sea, ¿por qué no rompen la relación? Y no porque sí, ese y no porque sí, es porque hay una cierta inercia en la relación, es decir, hay una inercia de querer seguir permaneciendo en la relación o resistirse a cambiar, el miedo a cambiar de relación. Está bien, eso es en términos humanos que pueden influir un montón de factores más, pero en la física no escapan, las palabras en la física no escapan a lo que tiene que ver con la vida humana en realidad. Entonces, pasando en limpio lo que estoy diciendo, inercia significa, la podemos interpretar como la resistencia que pone de manifiesto un cuerpo a cambiar su estado de reposo o de movimiento, o bien la tendencia a querer seguir permaneciendo en el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. Esto lo ven a diario cuando uno va en un automóvil y el automóvil va andando y frena de repente, nosotros tendemos a irnos hacia adelante, es decir, queremos seguir estando en el mismo estado de movimiento que traíamos antes del frenado, que es continuar, por eso nos vamos para adelante. O viceversa, si estamos en reposo y el auto arranca, nos vamos para atrás. Entonces la inercia hace que nos vayamos para atrás. Esto lo enunció Galileo así muy abiertamente. Lo bueno de Newton en su principio es que toma este principio de inercia de Galileo, le da un par de reformulaciones y dice más o menos así Newton, con estas bonitas palabras. Dice que si un cuerpo se mueve de cualquier manera bajo la acción de un sistema de fuerzas, esto quiere decir, para hacerles un dibujito, supongamos que yo tengo una cuerda acá con un objeto, ¿ven? Un objeto ahí
que se está moviendo en esa trayectoria circular, digamos, en una trayectoria circular. En ese instante, este cuerpo va a tener un cierto vector velocidad. Velocidad tangencial, porque siempre las velocidades instantáneas son tangentes a la trayectoria. Bien, entonces Newton dijo que un cuerpo que se mueve de cualquier manera, como en este caso, que se está moviendo con movimiento circular y uniforme, bajo la acción de un sistema de fuerza. ¿Y cuáles serían las fuerzas? Y si esto es un cable, yo lo tengo tensionado, el cable, entonces esa tensión del cable hace que genere una aceleración, aunque no lo crean, y hace que el cuerpo se mueva en trayectoria circular. Entonces Newton dijo que cuando un cuerpo se mueve de cualquier manera, como en este caso el MCU, bajo la acción de un sistema de fuerzas, que en este caso sería la tensión del cable, si el sistema deja de actuar, dice, el movimiento continuará con el mismo vector velocidad que tenía en el preciso instante del cese de la acción. Divino, maravilloso. Es decir, si el sistema de fuerzas deja de actuar, el cuerpo continuará con el mismo vector velocidad que tenía en el preciso instante del cese de la acción. Esto significa de que si yo con una tijerita pudiese cortar el cable, el cuerpo continuaría con ese vector velocidad, ¿ven?, en línea recta. De ahí que la trayectoria va a ser rectilínea y su rapidez va a ser constante, por eso continuará con MRU, que son las características del movimiento rectilíneo uniforme, es decir, una trayectoria rectilínea y la vector velocidad constante. Bien, hasta ahí maravilloso. Ahora, ¿cómo es esto de que en ausencia de fuerzas externas el cuerpo se va a mover indefinidamente? Esta experiencia la hizo Galileo jugando con unos planos inclinados, es decir, supongamos que yo tengo un plano inclinado acá a una cierta altura h que esté en un ángulo alfa. Entonces Galileo dejó rodar una pelotita, la pelotita rodó, subí acá, vamos a suponer que este es el mismo ángulo alfa que tengo acá, pero nunca llegaba a la misma altura de donde había partido, es decir, esta altura h' era un poco menor que la h original, y le llamó L a esa distancia. Bueno, entonces, ¿qué hizo? Disminuyó el ángulo después. Vamos a tratar de... Este ángulo alfa sigue siendo la misma altura h. Cuando deslizaba, él notó que seguía teniendo esa misma altura h, pero que esta distancia L' era mayor que esa. ¿Me explico? Entonces, ¿a qué le atribuyó esta experiencia de que nunca llegaba a la misma altura? De que habían fuerzas que detenían de alguna manera o que hacían que el cuerpo se frenara en el camino. Esas fuerzas son las que conocemos hoy como fuerzas de rozamiento o de frotamientos, o de retardo, porque pueden ser de retardo por el aire, que el aire también lo frena. De hecho, cuando uno va en bicicleta y se pone, o en las motos, se ponen agachaditos así, lo que hace es disminuir la fuerza del aire para tomar más velocidad. Entonces él idealizó de que si no hubiesen fuerzas de rozamiento ni fuerzas de retardo, y este ángulo tendería a cero, una vez que lo pongo en movimiento, esta partícula continuaría moviéndose ad infinitum, es decir, no la detendría nada, salvo que actúe otra fuerza que le haga modificar esa sensación. Bien, y ahí contradice un poco Aristóteles. Bien, ¿cuál es la medida de la inercia? La inercia, en realidad, este principio es un principio cualitativo, y lo que mide la inercia es lo que se conoce como masa del cuerpo. O sea, la masa de un cuerpo en realidad es la medida, entonces, la medida de la inercia del cuerpo. Entonces, podemos definir la masa como aquella cantidad que pone de manifiesto un cuerpo, algo que pone de manifiesto el cuerpo cuando es sometido a cambiar su estado de movimiento, o bien es la resistencia que pone de manifiesto un cuerpo
Bien, a cambiar su estado de movimiento o querer seguir permaneciendo en el mismo estado de movimiento. La masa es algo propio del cuerpo y está bastante relacionado con el peso del cuerpo. Entonces, la masa, que la vamos a simbolizar, la medimos en el sistema internacional, la medimos en kilogramos, en gramos se mide en el sistema CGS, y en los sistemas técnico español se lo mide en unidad técnica de masa. Eso se lee unidad técnica de masa, eso es para el sistema técnico. Las equivalencias serían que una unidad técnica de masa equivale a 9,8 kilogramos. Bueno, un kilogramo masa saben que son 1000 gramos, perdón. Por lo tanto, una unidad técnica de masa equivale a 9800 gramos. En el sistema técnico inglés generalmente se mide en libras. Así que esas serían las equivalencias para la masa. Bueno, entonces, yo sé que de chiquitos ustedes dicen que la masa implica la cantidad de materia que un cuerpo tiene. No. O sea, está relacionado con la cantidad de materia, pero no es la masa. Porque yo puedo tener, por ejemplo, 1000 plumas y 1000 bolitas todas iguales de plomo. Les aseguro que las 1000 bolitas de plomo tienen una masa mucho más grande que las 1000 plumas. O sea, no es cantidad de unidades de materia, sino la masa lo que mide es la inercia de un cuerpo. Es decir, la resistencia que pone de manifiesto a cambiar su estado de movimiento. Bueno, piojos, este es el principio de inercia, es el primer video de una serie que vamos a hacer en el término de dinámica. En el próximo hablaremos de la segunda, que es la ley de masas. Un gusto, los quiero, cuídense mucho.